popular de Rapunzel, un cuento clásico muy parecido al que todos hemos escuchado o visto en la pantalla, solo que la versión original es un poco distinta. Es cierto que Rapunzel fue una niña deseada por sus padres y que al nacer una bruja malvada decide llevarse a la bebé como castigo a un robo que el padre hizo en su jardín. Pero la bruja es quien designa el nombre y se la lleva para encerrarla a una torre. Todos los días iba a visitarla y le pedía que dejara caer su cabello para poder trepar hasta lo alto de la torre. Hasta aquí todo nos suena muy conocido, pero la llegada del príncipe no es como imaginamos o como nos han querido contar. El príncipe se enamora de Rapunzel y ésta realmente tiene 12 años. Decide que debe sacarla de este lugar. A menudo vuelve para poder escuchar su hermosa voz sin poder acercarse a ella. Hasta que un día ve cómo la bruja sube a través del cabello de Rapunzel y descubre su forma para llegar hasta allí. Entonces aprende a llegar hasta Rapunzel y desde ese día empieza a frecuentarla y empieza a planear una forma de sacarla de allí. Por supuesto, pues en este amorío del príncipe con Rapunzel, ella queda embarazada, los enamorados son descubiertos y la bruja abandona a Rapunzel en medio de un pantano. Luego de eso el príncipe vuelve para poder buscar a Rapunzel sin saber que la bruja la ha abandonado en este pantano, y cuando está escalando a través del cabello cortado de Rapunzel cae sobre unas espinas que le sacan los ojos y queda totalmente ciego. Por lo menos en este cuento hay un final feliz, ya que el príncipe ciego, caminando por todo el mundo, encuentra a Rapunzel, quien logra curarlo con sus lágrimas. Este es uno de los que tiene un final feliz, pero como podemos ver es muy distinto a los cuentos tradicionales que nos han contado. Ahora miremos uno con un trasfondo un poco más mórbido, y ese es el popular cuento de Cenicienta. En serio, a pesar de que la protagonista no es de mis favoritas realmente entre los cuentos de hada, sí ha sido muy popular a lo largo de la historia, aunque la historia real no es tan bonita como la imaginamos. Cenicienta sí asiste a un baile, logra cautivar al príncipe, quien también goza de una madrastra y hermanastras muy crueles que abusan del buen carácter de Cenicienta en esta versión, pero en la versión original de los hermanos Grimm veremos a un pajarillo en lugar de un hada madrina. Este pajarillo es quien le concede el vestido, las zapatillas, el carruaje. Cenicienta acude a los bailes, logra escapar sin ser descubierta. En el último deja su zapatilla tirada, que en esta versión es de oro, no de cristal. Y el príncipe decide untar las escaleras con pegamento para evitar que su amor escape. Así es como realmente pierde la zapatilla. La historia realmente cambia mucho cuando el príncipe sale a buscar a la muchacha y llega a la casa de Cenicienta con sus dos hermanastras, quienes aparecen y ella no. El príncipe, por supuesto, pues intenta medirle la zapatilla. Como el zapato es muy pequeño, la madre le dice a una de sus hijas que se corte los dedos. En esta historia la hermana mayor se mutila el pie y logra que el zapato entre, pero el príncipe se da cuenta que no es la misma muchacha y nota el rastro de sangre en la zapatilla. Vuelve y la hermanastra menor se corta el talón, logrando calzar la zapatilla. Pero el príncipe, nuevamente al ver la sangre, entiende que ha sido engañado. Finalmente el príncipe pues encuentra a Cenicienta para desposarla, y aunque en este final feliz, que no lo es tanto para sus hermanastras, quienes al final de la historia son picadas en los ojos por las palomas y las dejan totalmente ciegas como castigo por su maldad. Son muchos los cuentos de los que podemos hacer mención realmente, porque pues son muy populares y son versiones muy distintas, muy censuradas, ya que, como lo vimos en la primera parte de este podcast, estaban destinadas a un público adulto y no estaban destinadas a los niños. Entonces esto hace que el cuento original, que viene de la tradición oral, haya sido censurado y cambiado muchísimas veces. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, en cuentos como Blancanieves, pues la madrastra es castigada, como ya lo mencioné, bailando con
zapatos de hierro al rojo vivo en medio de la celebración de la boda real de Blancanieves con el príncipe. Y otro muy popular, por ejemplo, el flautista de Hamelin. Todos o casi todos conocemos la historia, ¿no? En un pueblo hay una infestación de ratas, el gobernador contrata al flautista y este las expulsa del pueblo guiándolas hasta el río gracias a la hipnotización de su melodiosa flauta. Pero ahí no acaba realmente el cuento. En la historia original de los Grimm, como político cualquiera, el gobernador no cumple su palabra y se niega a pagar lo acordado. Por esta razón el flautista regresa y esta vez, como venganza, hipnotiza a los niños del pueblo y los desaparece como a ratas. Y fin, realmente este cuento no tiene un final feliz. Como podemos ver, las versiones originales, algunas son bastante turbias, pero la verdad es que son las originales y vienen de una tradición oral muy popular y muy marcada en la Alemania del siglo XIX. Entonces, ¿los hermanos Grimm realmente eran locos o visionarios? Los Grimm sin duda hicieron un trabajo pionero para su época. No existían institutos de germanística a los que servirse. No habían editoriales, no habían publicistas reconocidos. Era completamente incierto lo que sus obras llegarían a convertirse con el paso del tiempo. Ello hace aún más admirable y sorprendente que hayan continuado la investigación de su idioma de una forma tan persistente. Esto en palabras del profesor Stephen Martus, escritor siendo hasta hoy un éxito mundial, y sus autores son considerados como los padres de la germanística. Los hermanos Wilhelm y Jacob no les molestaba que no recibieran reconocimiento por su trabajo, simplemente lo estaban haciendo porque hacían lo suyo, hacían lo que amaban. Pero realmente todo esto es para decirles que los Grimm tienen un trasfondo muchísimo más importante y muy marcado en la magia y en el misticismo. Y ahora quiero hablarles un poco de esta parte. Empecemos por algo muy popular y es los trasfondos de estos relatos orales de la Alemania antigua. Que recordemos, la Alemania viene de tribus germánicas con una tradición oral y muy rica en diversos cuentos y que tiene mucho que ver con los elementales y que tiene mucho que ver con la magia. Y que estos cuentos de hadas, entre comillas, no son más que la recolección de aquellos cuentos que por generaciones se han hablado y se han contado a los niños y adultos de sucesos que pueden o no pueden ser ciertos. Por ejemplo, algo muy marcado en los cuentos de los hermanos Grimm que usted podrá notar como un patrón es el bosque encantado. ¿Le suena popular? El bosque encantado en cualquier cuento en el que se pierde Blancanieves, en donde son abandonados Hansel y Gretel, donde vive una bruja malvada. El bosque encantado. ¿Por qué un bosque encantado? Porque esta tradición de siempre asociar un bosque con la magia, y es básicamente se debe a la magia elemental y a todo el trasfondo histórico que la tradición oral le ha heredado poco a poco a estos cuentos de hadas, de hablar del misticismo de los bosques, de cómo en los bosques viven los espíritus elementales, que en los cuentos de los hermanos Grimm son muy mencionados: las hadas, las ondinas, las nereidas, las sirenas. Todos estos cuentos son una recolección. Todos estos cuentos son conocimiento que ha sido enmarcado, que ha sido codificado, que ha sido distorsionado a través del tiempo sobre los espíritus elementales, sobre cómo viven en los bosques encantados, sobre cómo las hadas, los duendes, los gnomos tienen comunicaciones con los seres humanos, y que aquellos seres humanos que han tenido esta comunicación con ellos han sido tan pocos y tan privilegiados. Pero ¿cómo llegaron los Grimm? ¿Cómo llegaron Wilhelm y Jacob Grimm a obtener esa información? Y más aún deciden plasmarla de una forma tan cruda y en muchos casos tan mórbida y tan violenta en su colección de cuentos. Bueno,
ellos estaban muy familiarizados con la magia. Recordemos, eran alemanes, su padre murió a una edad muy temprana, publican sus primeros libros basándose en la biblioteca personal de su padre y en los mismos conocimientos que de forma oral él les transmitió. Conocimientos sobre magia elemental, sobre alquimia elemental. Entonces, cuando usted vea los cuentos de los hermanos Grimm y se dé cuenta de que es una colección muy distinta a lo que nos vendieron para un público infantil, que realmente es para un público adulto, usted podrá entender que esto tiene una relación muy directa con los elementales y que muchas veces esos cuentos que usted cree que son fantasiosos para niños pequeños pueden contener un poco de verdad y le pueden dar información importante sobre los elementales. Y si usted es curioso y si usted quiere seguir este camino y tener contacto tal vez alguna vez con un elemental, entonces nunca eche en saco roto la información que puede obtener de fuentes muy populares. Aquí hago un paréntesis para recordarle a muchos de mis oyentes y a muchas personas de todo el mundo que han sido iniciadas en el mundo del misticismo y la magia, que no toda la información que es real está oculta. Tendemos muchas veces a pensar, a creer que la información más oculta, que no está al dominio del público, es la real, es la verídica. Aquel libro escondido, aquel grimorio escondido, ¿cierto? Aquel tratado, aquel glifo, aquel sigilo que nadie puede leer, es el libro de las sombras, que fue heredado solo de generación en generación. Claro que es conocimiento valioso, es conocimiento rico, es conocimiento nutritivo en información que a usted como practicante, que a usted como iniciado, que a usted curioso, usted que quiere aprender un poco del misticismo, de la magia y de todas estas ciencias, le va a servir. Pero le recuerdo que esa no es la única información y que mucha información y conocimiento que tenemos actualmente está ahí, en la boca del pueblo, en la cultura pop. Solamente que ha sido tergiversada, ha sido cambiada, ha sido editada, ha sido manipulada para venderse como algo muy comercial. Y un gran ejemplo de eso son los cuentos de los hermanos Grimm. Este compendio tan grande de información elemental, estos cuentos para niños, entre comillas, con moralejas, con fábulas, con aprendizajes, con información del comportamiento de algunos elementales, incluso en algunos cuentos de una forma muy explícita, formas de invocación, rituales de invocación de los mismos. Es información muy valiosa y que Jacob de Wilhelm Grimm la dejaron al mundo. Entonces ahí está la invitación para que lea los cuentos originales de los hermanos Grimm, saque sus propias conclusiones y se dé cuenta que el conocimiento está en todas partes. Y como siempre decimos en el diario del alquimista, la invitación es a que dude, porque ninguna verdad es absoluta, todas son parciales y dependen del observador. Entonces, por favor, vuelvo a decirle, la invitación es para que dude y para que lea un poco más. Un dato más de importancia antes de finalizar este capítulo y para que usted lo tenga en cuenta y para que lo analice y lo busque, es la relación que tienen luego los cuentos de los hermanos Grimm con la Alemania nazi. Y recordemos que la Alemania nazi tiene un vínculo muy estrecho con el misticismo al intentar recopilar, al intentar reestructurar las creencias culturales y religiosas de los alemanes y cómo rescatan muchísimas creencias de los antiguos nórdicos, de las antiguas tribus germánicas que son sus verdaderos ancestros, y cómo entonces vemos que existe también una relación de los cuentos de los hermanos Grimm con la Alemania nazi y cómo incluso en una época de la Segunda Guerra Mundial fueron censurados por ser propaganda de la Alemania nazi. ¿Pero por qué? Básicamente, vuelvo y lo digo,
porque la Alemania nazi tenía un vínculo muy especial con la magia antigua nórdica, y en este caso los elementales son parte de su